que sí. No les he cargado sus notas porque quiero cargárselas. Igual ustedes ya conocen su nota de parcial, ¿verdad? Pero se las quiero cargar ya cuando tengan los trabajos para que ustedes ya puedan verificar cuánto llevan con todo y trabajo y examen parcial. Y ya solamente quedaría pendiente lo que es la zona, ¿verdad? Perdón, lo que es la asistencia y el examen final. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de las reservas, utilidades y el pacto leonino. Este es un tema muy interesante, ya vamos a ver por qué. La reserva legal y voluntaria desde las reservas. Ustedes van a entender por qué es que existe este tipo de reserva. No sé si alguna vez lo habían escuchado ustedes dentro de las sociedades. Esto lo encontramos regulado como fundamento legal en el artículo 36 del Código de Comercio. Ya voy a pedir que alguien me pueda apoyar con el artículo 36 y luego ya lo vamos a ir desglosando acá párrafo por párrafo. ¿Quién tiene a la mano su artículo 36, Código de Comercio? Lo tengo a la mano, licenciado. Okay. Está bien, Vinicio, gracias. ¿Y me apoya? Reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. Muy amable, gracias. Vamos a entender entonces que la reserva legal es una institución de orden público, de derecho comercial, que funciona como un fondo de garantía patrimonial. Pónganle atención a eso. Fondo de garantía, ¿verdad? Desde ahí vamos a ir entendiendo más o menos qué es la reserva. Esto va a ser obligatorio. ¿Y para qué va a servir? Para salvaguardar la estabilidad financiera de la sociedad. ¿Frente a qué cosa? Frente a pérdidas netas que tenga cada sociedad. ¿Qué quiere decir? De que básicamente, veámoslo de esa manera, cuando está la persona jurídica y sus socios y ellos obviamente se dedican al objeto principal de la sociedad y van a realizar diferentes tipos de negociaciones, pero sabemos de que en algún momento cualquier tipo de sociedad jurídica puede llegar a tener pérdidas, ¿verdad? Puede llegar a tener cualquier tipo de inconveniente comercial. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Si en algún momento se necesita tener este fondo de ahorro, si lo queremos ver así, esa reserva va a servir exactamente para eso, para venir y crear estabilidad financiera a la sociedad, para que al momento que tenga algún tipo de pérdida pueda utilizarse ese fondo de ahorro, o sea, esa reserva legal para cubrir cualquier tipo de gasto patrimonial o de necesidad económica que llegue a tener la sociedad, ¿verdad? Cualquier tipo de sociedad. Aquí no nos estamos basando en ninguna sociedad en específico, sino que puede ser cualquiera de las que ya conocemos, ¿verdad? Con excepción de cuál, ya Vinicio lo leyó ahí en el artículo, la excepción es la sociedad de emprendimiento. Esa pues tiene esa excepción que no es obligatorio realizar este tipo de reserva legal. Pues para eso vamos a tener un porcentaje mínimo obligatorio, que sí nos lo establece el Código de Comercio y nos explica que de las utilidades netas de cada ejercicio económico de toda sociedad mercantil se debe separar anualmente, porque esto va a ser de manera anual, un porcentaje del 5% como mínimo. O sea, ese va a ser el mínimo, el 5%. Esto pues lo encontramos regulado en el artículo 36, ¿verdad? Esa sería entonces la reserva forzosa, ¿verdad? La legal. Luego tenemos la voluntaria o contractuales. En el ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, el artículo 36 y su párrafo 2, pues nos va a permitir que esto está en la escritura constitutiva o por medio de un acuerdo de la Junta o Asamblea General. Se instituyan reservas de carácter voluntario siempre que superen el mínimo legal exigido. ¿Y cuál es el mínimo legal exigido? Ya vimos que es el 5%. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento
si quieren hacer una asamblea extraordinaria, ¿verdad? O una asamblea general de las sociedades, van a incluir este tipo de reservas y las pueden aumentar. Del 5% pueden llegar a tener ¿qué les digo? Un 7, un 8 o un 10% de reserva. Porque recordemos que esto les va a servir a las sociedades como un fondo, ¿verdad? Como un fondo de ahorro, si lo quieren ver ustedes desde ese punto de vista. Y entonces, ¿cómo se podría hacer? De primero se podría colocar en la escritura constitutiva. Recordemos que la escritura constitutiva va a ser el inicio de toda sociedad y ahí se puede pactar la reserva legal del 5%. Pero ¿qué pasaría si en algún momento los socios deciden que esa reserva aumente? ¿Se podrá o no se podrá? Conforme a lo que estamos leyendo. ¿Quién me puede responder? Y si se puede, ¿cómo se realizaría? ¿Algún voluntario o pregunto? Ahí está en la pantalla la respuesta. Sí se puede. Mediante una asamblea general la podrían realizar y esta debería estar pactada en un acta, ¿verdad? Ya recordamos de que se pueden realizar asambleas y todo lo que se habla en las asambleas se establece en acta, ¿verdad? Eso ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, que ellos digan, ya no queremos tener el 5% de la red, queremos que sea un 7%, se ponen de acuerdo todos los socios y realizan y celebran esta asamblea y pues luego ya lo mandan a registrar. ¿A dónde? ¿A dónde lo mandarían a registrar? ¿Jóvenes? ¿El registro mercantil? Sí, correcto, Vinicio. Ya vieron, Vinicio siempre participa. Ustedes también tienen que participar, jóvenes. Solo Vinicio, ahí le vamos a dar un punto extra. Muy bien, continuamos. Luego tenemos la limitación a la distribución y la regla de capitalización, porque eso sí nos interesa. Artículo 37 del Código de Comercio. ¿Quién me puede apoyar dando lectura? Con mucho gusto, licenciada. Gracias, Irving. Sí, con mucho gusto. Artículo 37. Capitalización de la reserva legal. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva legal anual exceda el 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal a la que se refiere el artículo anterior. Cualquier disposición o convenio contrario al presente artículo será nulo. Y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repetidas, se estará lo dispuesto en el artículo 35. Muchas gracias, Irving. Entonces, ¿qué vamos a entender de acá? Que el legislador guatemalteco protege la integridad de la reserva legal, limitando su disponibilidad monetaria inmediata para evitar el vaciamiento de los fondos de garantía de la sociedad. Entonces, siempre se va a tratar la manera de guardar o salvaguardar ese fondo de garantía, ese fondo de ahorro, básicamente, que va a tener la sociedad. Pues luego encontramos una prohibición de distribución. En este mismo artículo 37, pues establece la prohibición que significa que la reserva legal no podrá distribuirse en forma alguna entre los socios, sino hasta cuándo, hasta la disolución y posterior liquidación total de la sociedad. Porque se entiende, ¿verdad?, de que si en algún momento el Código de Comercio, vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que la ley y el legislador, pues, reglamentaron que va a ser 5% sí o sí esta reserva legal para una sociedad? ¿Por qué creen que lo hizo de esa manera? ¿O por qué está establecido en el Código de Comercio? ¿Se recuerdan que las sociedades van a tener, así como van a tener derechos, van a tener obligaciones, su negocio va a girar en torno a un objeto principal
y en algún momento llegan a tener cargas, ¿verdad? Cargas económicas de cualquier tipo. Entonces sí se necesita tener como fondo de ahorro de la sociedad que va a ser independiente del patrimonio de los socios. Eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad? De que la sociedad va a tener su patrimonio que va a ser independiente del patrimonio de cada socio, básicamente de la sociedad, valga la redundancia. Entonces, por eso es que es necesario que se cuente con esto. Por lo tanto, sería imposible que ellos se pudieran distribuir esta reserva entre ellos, ¿verdad? Porque no es con ese fin que la ley lo preveó, sino para que pues les sirva a la sociedad frente a cualquier carga futura que se necesite si en algún momento tiene algún tipo de pérdida, ¿verdad? Entonces, en algún momento, si no se toca para nada esa reserva legal y se quiere disolver la sociedad, se quiere liquidar, entonces ahí ya podrían hacer uso de ese fondo de ahorro que tienen. Y por eso nos establece también la ley que cualquier disposición en contrario en la junta o asamblea es nula. ¿Qué quiere decir? Que si ellos quisieran celebrar algún tipo de junta o el tipo de asamblea donde establezcan los socios de que se van a dividir esa reserva que se tiene, la legal, sería nula. No lo va a inscribir en el registro mercantil, por lo tanto, ellos no podrían hacer ese tipo de distribución. Luego tenemos una excepción, que es la capitalización anual. El mismo artículo nos faculta a la sociedad para capitalizar la reserva legal. O sea, en este caso va a convertirla en nuevas acciones o aumentar el valor de las existentes, porque sí podría ser, ¿verdad? Que lo que se haga en ese momento va a ser, pero solamente que emitir nuevas acciones o aumentar el valor de las acciones que ya existen. Únicamente cuando esta exceda del 15% del capital pagado. O sea, si llegamos a un punto donde pues esté por el excedente del 15% del capital pagado, al cierre del ejercicio inmediato anterior, o sea que si estamos en el año 2026, sería del año 2025, ¿verdad? Solo si hubiese algún tipo de excedente. Para el efecto, la capitalización se limitará exclusivamente al valor que exceda de 15%, solo el excedente y toda vez sea del ejercicio inmediato anterior. En este caso sí podrían hacer nuevas acciones o aumentar el valor de las acciones existentes. A eso se refiere. Luego tenemos lo que es el pacto leonino, que lo encontramos el fundamento legal en el artículo 34 del Código de Comercio. ¿Quién me puede apoyar con el artículo 34? Está bien, yo, licenciada. Gracias, Hilary. Artículo 34. Pacto leonino y preferencias. Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Gracias, Hilary. Entonces, pues en este artículo se consagra el principio de equidad societaria y la prohibición de cláusulas abusivas, porque así es como se le puede llamar a este pacto, cláusulas abusivas que rompan el equilibrio contractual entre los socios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Este pacto leonino contiene, ¿verdad? Dentro de su artículo 34 que van a ser nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en las que se pacte lo siguiente. Uno, y ustedes ya van a ir viendo que tiene razón, ¿verdad? Que alguno de los socios no participe en las ganancias. Eso no tendría razón de ser. Si recordemos que la sociedad jurídica pues nace del Código de Comercio, por lo tanto, se necesita un fin de lucro, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser ese fin de lucro? Nosotros ya lo vimos, las ganancias. Entonces, no podría existir una cláusula
de este índole donde se eximiera a los socios de participar en las ganancias. Eso es uno. Y dos, que alguno de los socios que quede exento ¿de qué? De responder frente a las pérdidas en la proporción que le corresponda según el tipo societario. Entonces, si ustedes en algún momento, cuando ustedes ya estén en su ejercicio profesional y ustedes estén dando esa asesoría jurídica a su cliente para constituir una sociedad y quieran incluir algún tipo de estas cláusulas, ustedes definitivamente le tienen que explicar a su cliente que no va a ser posible y definitivamente el registro mercantil no lo va a inscribir debido a que sí hay directamente una prohibición legal en la ley, ¿verdad? No, sería imposible que un socio no participe en las ganancias de la sociedad y por lo tanto también que en algún momento se establezca que alguno de ellos va a ser exento de responder frente a las pérdidas. Entonces, estos dos tipos de cláusulas pues no podrían existir dentro de la escritura constitutiva. La sanción de nulidad ipso iure, vamos a ver, esto ustedes ya lo tuvieron que ver, este término jurídico ya lo tienen que conocer. ¿Qué es nulo ipso iure? En un momento, en alguna clase, no directamente de derecho mercantil, lo tuvieron que ver en constitucional. Ipso iure es de pleno derecho. Correcto. ¿Quién contestó? Yo. Iván. Correcto. ¿Y por qué sería de pleno derecho, Iván? ¿Por qué son nulas de pleno derecho? Porque le podríamos decir que es de su derecho natural o sí. De ley. Sí, el derecho no se prueba. Ajá, correcto. Entonces, en efecto, pues, en este caso, la nulidad ipso iure, de esta manera trabaja acá también, va a ser de pleno derecho porque, por lo tanto, no tendría razón de ser que uno no participe en la ganancia, porque ¿cuál va a ser la naturaleza del derecho mercantil? Ya lo vimos, pues, que todas las actividades van a tener fines de lucro. Y, por lo tanto, así como van a tener esas ganancias, van a tener que tener responsabilidad frente a las pérdidas. Y no podría uno de los socios no tener responsabilidad en estas pérdidas y los demás sí, ¿verdad? Entonces nos establece que la ley determina que estas estipulaciones son nulas de pleno derecho y no invalidan todo el contrato social. Esto sí lo tomen en cuenta, sino únicamente la cláusula leonina específica, que quiere decir que si en algún momento se realiza se incorpora en la escritura constitutiva alguna de estas cláusulas y se presenta al registro mercantil, no se va a tomar en cuenta directamente solamente las cláusulas, no va a invalidar directamente todo lo contenido en la escritura social, sino única y exclusivamente estas cláusulas que definitivamente son prohibidas por la ley. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces pasamos a esos derechos que tienen los socios y el régimen patrimonial. Los derechos, de primero tenemos derechos corporativos o políticos. Los vamos a encontrar en el artículo 38, numerales 1 y 2 del Código de Comercio. ¿Quién me puede apoyar dando lectura al 38, por favor? Derechos, artículo 38, derecho de los socios. Son derechos de los socios, además de los consignados, entre otros preceptos de este código, lo siguiente. Primero, examinar por sí o por medio de los delegados que designen la contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico-financiera de las mismas en la época que fije el contrato, y por lo menos dentro de los 15 días anteriores a la fecha en la que haya de celebrarse la Junta General o Asamblea General Anual. Este derecho es irrenunciable en las sociedades accionadas. Este derecho se ejercerá de conformidad con el artículo 145 de este código. Segundo, promover judicialmente ante el juez de primera instancia donde tenga su domicilio la sociedad. La convocatoria a Junta General o Asamblea General Anual de la sociedad, si pasara la época en que debe celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última junta o asamblea general, los administradores no lo hubieran hecho. El juez resolverá el asunto, el incidente, con audiencia de los administradores.
Tercero, exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma. Cuarto, reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los 3 meses siguientes a la Junta General o Asamblea General en que ella se hubiera acordado. Sin embargo, carecerá de este derecho el socio que la hubiera aprobado con su voto o que hubiera empezado a cumplirla. Quinto, adquirir por el tanto la parte de capital del consocio facultado para enajenarla. El término para hacer uso de tal derecho será de 30 días contados desde la fecha en que se le concedió la autorización. Este derecho no es aplicable a los accionistas de sociedad por acciones. Sexto, los demás que determine la escritura social. Gracias, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo más o menos, vamos a ir viendo paso por paso. De primero vamos a encontrar que los derechos corporativos o políticos, así les podemos llamar, que son aquellas facultades no económicas que le permiten al socio fiscalizar, vigilar o intervenir activamente en la toma de decisiones y en la administración de la sociedad, que quiere decir que definitivamente los socios van a poder realizar ese tipo de actividades, ¿verdad? Porque pongámonos a pensar que todos ustedes sean una sociedad y quieran saber si realmente se está llevando a cabo de manera eficiente. Lo que más les va a interesar definitivamente es la parte económica, ¿verdad? Entonces van a tener derecho a esa fiscalización, a esa vigilancia y a intervenir activamente en cualquier toma de decisiones frente a la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso existen este tipo de derechos que todos los socios van a tener. Luego tenemos el derecho de información y fiscalización, que la encontramos en el numeral 1. Aquí nos establece que el socio tiene la facultad de examinar por sí mismo, o sea, ellos pueden examinar por sí mismo o por medio de ¿qué? De delegados que designe. ¿Qué quiere decir? Que regresemos al ejemplo donde todos ustedes son socios, pero en algún momento ustedes posiblemente sean una sociedad, la verdad, que tenga bastante movimiento y ustedes también tengan más sociedades, por lo tanto, ustedes no pueden directamente entrar y verificar los libros de contabilidad, un ejemplo, ¿verdad? Sino que lo que hacen es contratar a una tercera persona para que esta persona, pues, delegada de ustedes, lo designe para hacer este tipo de revisión y considero que tal vez sería lo más conveniente, porque si en algún momento ustedes no conocen de contabilidad, siendo ustedes los socios de, como decíamos, Pollitos S.A., ¿verdad? Entonces podrían pues delegar a una persona que sea experta en el tema y que pueda revisar esta contabilidad, los libros oficiales y pues cualquier tipo de documento de la sociedad que sea de su interés. Y nos indica que asimismo tiene derecho a enterarse de la política económica financiera de la entidad. Pues definitivamente, ¿verdad? Lo que más les va a interesar a ustedes es esa política económica financiera que va a tener la sociedad. Luego tenemos el derecho de convocatoria por vía judicial, o podría ser por la vía de los incidentes, que la encontramos en el numeral 2, y nos indica que si los administradores se niegan de forma arbitraria a convocar a una asamblea o junta general, o sea que dicen, no vamos a convocarla, ¿verdad? Y puede ser que algunos socios sí lo quieran realizar, cuando corresponde legalmente o cuando lo solicita la minoría, el socio puede promover una convocatoria judicial ante un juez de primera instancia civil, que esto pues se va a tramitar en la vía de los incidentes, conforme a la ley del organismo judicial, que es donde explica el trámite de la vía de los incidentes. Entonces, si en algún momento la minoría solicita o convoca una junta o una asamblea y no la quieren hacer los demás socios, pues tienen esta facultad de llevarlo a la vía judicial para que el juez pues resuelva que en este caso sí se tiene que realizar la asamblea o junta, ¿verdad? Luego tenemos derechos patrimoniales o económicos. Los vamos a encontrar siempre en el artículo 38, numeral 3, 4 y 5, que son las facultades de contenido pecuniario o financiero que buscan proteger la inversión de ¿quién? Del socio
y asegurar su retorno económico. Básicamente va parecido a lo anterior, pero sí, definitivamente, si se dan cuenta, lo que más quieren hacer a través de la ley es proteger, ¿qué cosa? Ese valor pecuniario, ¿verdad? Ese valor financiero. Luego tenemos el derecho de reintegro de gastos que lo encontramos en el numeral 3. El socio tiene derecho a exigir que la sociedad le devuelva de forma inmediata cualquier gasto que haya realizado conforme a qué. ¿Conforme a qué? Vamos a ver. Conforme a cualquier tipo de gasto comprobable en el que haya incurrido en el desempeño de las obligaciones o comisiones que la misma sociedad le haya encomendado. Si en algún momento algún socio le encomendaron realizar algún tipo por ejemplo, que tuvieran que viajar para ir a realizar algún trámite siempre del giro ordinario de la sociedad, él pues tiene ese derecho de que le reembolsen cualquier tipo de gasto que se haya tenido, ¿verdad? Luego tenemos el derecho de impugnación de utilidades y pérdidas que la encontramos en el numeral 4 y nos establece que si el socio llega a detectar que la distribución de las ganancias o las pérdidas se realizó violando la ley o la escritura constitutiva, por ejemplo, llevando a un tipo de, alguna cláusula de un pacto leonino, ¿verdad? Va a tener derecho a reclamar judicialmente. Entonces también se puede realizar, pero este reclamo tiene un plazo y este derecho debe ejercerse obligatoriamente dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la asamblea o junta general donde se aprobó dicha distribución. O sea, sí se pueden oponer, pero tienen un plazo legal de 3 meses, ¿verdad? Pasado ese tiempo, pues el derecho va a caducar, ya no lo van a poder realizar. Luego tenemos el tema del derecho de tanteo. En algún momento ustedes tuvieron que saber qué es el derecho de tanteo. Eso lo vieron en civil. ¿Quién me puede decir más o menos para que lo vayan a entender mejor? ¿Derecho de tanteo? Ok, miren pues. El derecho de tanteo, ustedes lo tuvieron que haber visto, es parecido acá. El derecho de tanteo se le dice como derecho preferente para que ustedes lo entiendan así. En derecho civil lo tenemos cuando en una copropiedad, ¿sí, Vinicio? Perdón, licenciada, es que yo recuerdo, no sé si estoy bien, es como un derecho que tiene la persona cuando va a adquirir algún bien para ver si tiene algún gravamen o si realmente el precio es el indicado en el mercado. No sé si estoy equivocado. No, Vinicio. Fíjese que el derecho de tanteo es ese derecho que tiene como derecho de preferencia, de preferente, así le dice. Sí, Vilma, dígame. Su manita. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Yo regularmente lo he trabajado en actas de asamblea de alguna sociedad. Cuando, digamos, los accionistas quieren vender algún inmueble, entonces es como que la preferencia, como usted dice, de algún otro socio dentro de la sociedad, valga la redundancia, si quiere comprarlo o adquirirlo él antes de venderlo a alguien fuera de. No sé si estoy bien. Está re bien, Vilma, así es. Les quería poner el ejemplo civil porque consideré que lo sabían, que el derecho de tanteo dentro de una copropiedad, pero creo que no, pero sí. Yo me Es acuerdo así, también, Vilma, licenciada, como perdón, lo... que en civil es como cuando hay herederos, va, hay con una copropiedad y hay el derecho ese, pero es cuando uno se lo tiene que ofrecer a las otras otros copropietarios. Correcto, así es, Vinicio, ahí hay un derecho de tanteo. Es ese derecho preferente y aquí se da lo mismo, como bien decía la compañera Vilma. Va a ser ese derecho preferente que tienen todos los socios de que en algún momento se quiera hacer alguna venta, alguna enajenación de acciones, pues que se puede, ¿verdad? Pero los demás accionistas pueden venir y comprar. Ellos sería como que en primer lugar a ellos a los que se les debería de ofrecer.
porque ¿qué? No quieren que hayan extraños dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces ellos pueden tener ese derecho de preferencia para venir y decir, sí, yo la quiero, acrecer sus acciones y evitar que pues ingresen personas externas, ajenas, extraños a la sociedad. Entonces, bien lo decía Vilma, así es, y se dieron cuenta que en la práctica sí se lleva a cabo, ¿verdad? Sí existe este tipo de actividades mercantiles que se realizan. Entonces, como bien menciona acá, si un socio recibe autorización legal para vender o enajenar su parte del capital a un tercero o un extraño, los demás socios de la entidad tienen el derecho de preferencia para comprar esa parte antes que nadie, en igualdad de condiciones. Entonces, pues los socios van a tener, los socios interesados nos dicen, deberán ejercer este derecho de tanteo dentro de un plazo improrrogable de 30 días, contados a partir de la fecha en que la sociedad otorga la autorización para la enajenación. Entonces, si ustedes todos son socios y viene Vinicio y dice, voy a enajenar mis acciones, tengo 300. Entonces viene Vilma y dice, no, yo quiero tener ese derecho preferente de comprarlas. O puede decir Pérsida, yo también quiero. Entonces podrían comprar 20, 30, 40, 50 cada uno de ustedes y evitar que, pues, uno, que entre un extraño a la sociedad y dos, pues que se puedan acrecer sus acciones, ¿verdad? Pero ustedes también van a saber que tienen un plazo de 30 días para ejercer esa acción. Si ustedes no se pronuncian, entonces Vinicio, pues él tiene el derecho de seguir ofreciendo sus acciones a un extraño, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Luego tenemos aquí esta cláusula abierta en la escritura social. La encontramos en el artículo 38 al 6 del Código de Comercio. El legislador deja acá un espacio abierto en la autonomía de la voluntad. Permite que el contrato social amplíe estas facultades. Por ejemplo, los perfectos de derechos que son los socios suelen incorporar en la escritura constitutiva, especialmente en las sociedades anónimas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos ejemplos. Podemos o podría ingresar el derecho a participar en las utilidades. El fin último comercial, que es el reparto de dividendos, porque al final lo que busca cualquier tipo de sociedad es ¿verdad? Reparto de sus dividendos. Luego tenemos el derecho de voto. Eso es súper importante porque se lleva a cabo a través de las asambleas. La manifestación de la voluntad soberana en las decisiones colectivas. Entonces, cuando existe este tipo de juntas, dependiendo de la sociedad, ya sea juntas o sean asambleas, pues aquí en algún momento se pueden llegar a tocar temas importantes o puntos importantes donde tenga que haber algún tipo de votación. Entonces, por eso es la importancia del derecho de voto. Luego tenemos siempre el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, que lo vamos a encontrar regulado en el artículo 139. ¿Quién me puede apoyar con el artículo 139? ...139 Código de Comercio. Un momento, lo que estoy buscando. Gracias, Pérsida, muy amable. Dice, petición sobre utilidades. Todo accionista tiene derecho a pedir que la Asamblea General Ordinaria Anual resuelva sobre la distribución de las utilidades. Muchas gracias, Pérsida, gracias. Bueno. Entonces, bien los decía, va a ser este derecho de adquirir de forma prioritaria, ¿verdad? Las acciones emitidas en un aumento de capital. Si en algún momento se realiza este aumento de capital, pues también van a tener derecho a tener de estas acciones, evitando que su participación porcentual se diluya, o sea, se disminuya. Y eso sería todo. Les voy a poner un caso aquí práctico, solo platicado. Gaby, usted me puede apoyar pasando la asistencia, disculpe. Sí, claro, licenciada. ¿Y qué tema ponen los compañeros? Pues si gustan, para que sea así, que pongan pacto leonino, por favor. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a ver.
conforme lo que platicamos, ¿verdad, jóvenes? Vámonos que en algún momento les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Hay una empresa que se llama Empresa Textiles Sociedad Anónima. Y esta celebró una asamblea general, pongámonos que va a ser el 15 de enero del 2026. Y distribuyó las utilidades dejando fuera a un socio. Lo dejaron, porque dice que era socio como que era menor, ¿verdad? Minoritario. Y bajo el pretexto de que este año él no trabajó directamente en la sociedad. Entonces el socio pues presentó hoy a su bufete, ¿verdad? Su bufete jurídico, pongámosle que todos ustedes son de un bufete jurídico, en junio del 2026. Pongamos atención. Esto pasó el 15 de enero de 2026 y él se presenta con ustedes en junio del 2026. Y pues en este caso era para que ustedes presentaran la demanda. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Pueden realizarlo o no pueden realizarlo? Si lo quisieron excluir. Pero esto pasó en enero. Y con ustedes se está presentando en junio. ¿Qué opinan? En algún momento lo podrían llegar a hacer, ¿verdad? Porque sí está establecido que es un pacto leonino, que él no puede participar. Eso no está bien. El problema es de que en algún momento, ¿qué pasó? Él tampoco lo dijo, ¿verdad? No lo dijo desde enero hasta junio. Entonces tenemos ahí un plazo que también se pudo haber llegado a vencer. Entonces sí es muy importante que ustedes estén bien al pendiente de cuando tengan ustedes su bufete jurídico y pues lleguen con ustedes personas que quieran plantear ese tipo de demandas. Primero tienen que revisar bien los plazos, ¿verdad? Para poderles apoyar en este sentido. Por lo general, a veces las mismas sociedades tienen su área jurídica. Entonces, en algún momento ustedes también pueden ser parte del área jurídica de una sociedad y pues los contratan para su asesoría en temas mercantiles y para la realización de cualquier tipo de instrumento mercantil, porque por ejemplo pueden hacer este tipo de nombramientos, de actas, etcétera. Entonces sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. Si no, hasta acá dejaríamos la sesión. No, licenciada, gracias. Bueno, jóvenes, recuerden que mañana es el último día para mandar la tarea. Si hay grupos que ya la tienen, me las podrían enviar desde el día de hoy, así yo las empiezo a revisar. Si hubiese algún grupo que ya tuviera su tarea completa. Buenas noches, licenciada. Perdone, con una pregunta. ¿El trabajo se lo enviamos en formato PDF o